Yo me estoy dando cuenta a medida que pasan los días que la gente que está conociendo Site Builder, en su mayoría, todavía no se alcanzan a hacer una idea de en qué consiste Site Builder, cuál es la herramienta que tienen entre las manos. Porque todavía traemos ese chip de PrestaShop de que hay que invertir para hacer desarrollos a medida, sobre todo para mostrar cosas en el front, que es que de verdad Site Builder te impide, no, te evita tener que hacer muchas de esas inversiones porque ya el constructor te da la posibilidad de mostrar prácticamente cualquier dato de catálogo en prácticamente cualquier sección de la página, ¿no? Te hago un pequeño inciso, porque no lo he dicho hasta el final del vídeo y hay mucha gente que es práctica como yo, que vamos al grano y si al principio no lo dejan claro, venga, a ver en qué consiste eso y lo miro, lo compro y ya está. Si quieres un descuento en el Site Builder, mira que te dejo el cupón abajo. Es un cupón exclusivo que solo vas a conseguir, o sea, un descuento que solo vas a conseguir conmigo. No hay ese descuento en ningún otro sitio, ¿vale? Entonces de esa forma nos ayudamos entre todos. Además soy yo quien está encargado de sacar la documentación y tutoriales y me ayudáis de esa forma porque obviamente ese tiempo tiene que salir de algún sitio y uno tiene que pagar cosas y comer. Así que si es tu caso y estás pensando en invertir en el módulo Site Builder, te agradecería eso, que utilices mi enlace, que te lo dejo aquí, y el cupón de descuento. Continuamos. Y os voy a poner un ejemplo ahora que se me ha dado con un cliente. Un caso, estoy haciendo el diseño de su página y él está pensando obviamente en otras mejoras que quiere implementar. Y me ha pasado esta captura, esto es una captura, no es una web, bueno, es una captura de una web en la que esto es la parte de abajo de la ficha de producto, ¿vale? Aquí arriba estaría la miniatura y el botón de agregar al carrito y todo eso, pero es un producto que en lugar, es un caso de ejemplo, ¿vale? En lugar de utilizar combinaciones, se utiliza un producto para cada supuesta combinación porque se necesita que sea así, pero a su vez hace falta una canonical. Bueno, es un tema de SEO secundario. Yo voy a ir ahora a mostraros la parte de cómo podemos montar esto con Site Builder o algo muy similar, porque lo he hecho muy rápido en 5 minutos, pero para que veáis que efectivamente se puede hacer y no hay que estar ni comprando módulos para todo, ni haciendo desarrollos para todo, porque es que realmente Site Builder te permite eso y más. Hago un pequeño inciso. Creative Elements, Warehouse con Elementor te permiten. Depende de lo que quieras hacer porque están mucho más limitados. Bueno, están más limitados porque no están tan actualizados, ¿vale? No tienen la última versión de Elementor, pero además de eso, no tienen el sistema de hooks tan flexible que tiene Site Builder, ¿vale? Esto es un tema que he tocado en otros vídeos, no quiero entrar a profundidad aquí ahora. Si queréis os puedo dejar el vídeo de hooks de Panda y Transformer por aquí arriba, por si sois nuevos y no habéis visto y no entendéis muy bien de qué va el tema, y queréis conocer el trasfondo y la evolución que ha habido, ¿vale? Esto es un momento de evolución, que facilita muchísimo el trabajo, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A nivel práctico, trasladado a Site Builder, que ahora nos vamos a poner a trabajar en ello, es miniaturas de producto, pero en versión horizontal en vez de en vertical. O sea, esto es listado de producto. Ya está. Metidos en la tab de dentro de la ficha de producto. Entonces, ¿qué es lo que hago para trabajar esto? Estoy un poco nervioso porque tengo aquí a un gatillo que rescaté el otro día y está al lado de los cables del micrófono, que le encanta jugar con los cables. Esperemos que esté tranquilo. Vale, por un lado tengo las plantillas de PrestaShop y voy a la plantilla de producto. Bueno, ya la tengo abierta aquí, ¿vale? Trabajo con ella, de hecho, veis, aquí están las tabs. Bueno, falta mucho de diseño aquí, todavía estoy volcando lo que son los elementos, pero podemos verlo funcionando. Entonces aquí tengo la tab de modelos, que la he agregado yo, ¿vale? Simplemente le he puesto el nombre y ya está. Y dentro he incrustado un slider de producto que se llama su miniatura lista horizontal. Entonces significa que en el front, aparte de necesitar esto, necesito generar una miniatura específica para esto, ¿vale? Que se llama lista horizontal. Entonces, si yo edito la miniatura, si me escucháis raro, que he estado estos días con una bronquitis de 3 pares de narices y todavía ando ahí. Pero bueno, o sea, por un lado yo diseño lo que es la miniatura y por otro lado incrusto la miniatura en la sección donde quiero trabajar. Esto sería, perdón, en la ficha de producto incrusto la miniatura, pero primero tengo que crearla, ¿vale? Entonces, de hecho, hay alguna cosa por aquí que no me está funcionando bien de caché porque hay más datos que no se están mostrando de los que realmente hay, ¿no? Tengo un pequeño handicap y es que, pero se lo comentaré a Sanitu, que como los estándares que la miniatura funciona en vertical, cuando hablamos de miniatura nos estamos refiriendo a esto, a lo que viene siendo la vista de producto en las páginas de listado, ¿vale? Que esto, como digo, no os fijéis mucho en el diseño porque faltan muchas cosas que terminar, estoy montando los elementos. Ya está el cable, ya está el gato con el cable. Juega con el boli, que es más chilo, más chulo, más chulo, más chiro. Ya no sé ni qué idioma hablo. Vale, entonces,
Claro, esta es la miniatura estándar que es en vertical, de foto arriba, nombre, precio, botón de carrito, tal, y es atípico hacerla en horizontal. Entonces, aunque yo aquí le he puesto el ancho que quiero que tenga, que es un 100%, ¿vale? Le he puesto un width al 100%, ese 100% se va a acoplar en el contenedor donde esté, por eso aquí se ve bien, pero no en el editor. Pero bueno, mientras me deje trabajar es suficiente, si no, pues vamos haciendo zoom y bueno. Entonces hay muchos elementos que meter y aquí se ven solapados, pero no quiere decir que esté roto, ¿vale? Es por esta situación que, bueno, se lo voy a comentar a Johnny esta misma tarde y a lo mejor cuando entréis el día de mañana ya está corregido y se adapta el ancho del contenedor al que le estemos poniendo aquí. No lo sé, ¿vale? Pero que sepáis que se puede trabajar. Entonces, ¿qué he hecho? Pues simplemente he creado un contenedor de tipo Flexbox, os lo voy a enseñar aquí. Mira, 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 aquí está el criminal, aquí está el criminal. Oh, enano. Saluda. Y déjame tranquilo, anda, vete a jugar con tus pelotas y tienes un montón de juguetes por ahí. Venga. Aquí está el contenedor, ¿vale? Que es de tipo Flexbox. Aquí lo tenéis, container, tipo Flexbox. Contenido, ¿vale? Debo poner full width, por si hace. Ok, mejor. ¿Vale? Eso es lo que he hecho. Y le he dicho que me haga un Space Evenly. Quiere decir que deje todos los productos separados de forma uniforme, ¿vale? Esto es simplemente tema de diseño. Bueno, de maquetación. Entonces yo ahora empiezo a meter elementos aquí dentro, que ya los he metido, ¿no? Estos son los elementos que tengo disponibles. Aquí está el quiz de la cuestión. Si os fijáis, tengo todos los datos de la... creo que son todos, ¿no? De la base de datos del del catálogo, dentro de la base de datos, aquí, accesible. Esto sería el product name, ¿vale? Que ya lo he incrustado. Esto sería la referencia. La referencia viene de product info. Si os fijáis, el widget de product info me permite seleccionar entre un montón de datos, entre los cuales puede ser el nombre, categoría, marca, referencia, condición, disponibilidad, fecha de disponibilidad, cantidad mínima, cantidad, delivery, SBN, bla, 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 bla. ¿Vale? De hecho, por aquí he metido delivery y no se me ve, no sé por qué. Voy a quitar esto. Bueno, no lo voy a quitar, ¿sabes qué? Quiero hacer una prueba. Quiero cambiar esto por el nombre. ¿Por qué? Porque no me está viendo este nombre y a lo mejor, bueno, no sé por qué será, y a lo mejor al utilizar esta función en vez de la otra, me permite hacerlo. Ahora, yo le puedo ocultar la etiqueta, le puedo decir que no me la muestre para que solo muestre en sí el nombre, ¿vale? Perfecto. Y aparte, bueno, la quiero poner la tipografía en negrita y, perdón, y transformarla en uppercase, o sea, en mayúscula. Puede que la previsualización no la veáis aquí inmediatamente, ¿vale? Como está sucediendo ahora, pero sí está, ¿verdad? Sí, es que eso a veces pasa con el site build, bueno, con el Elementor. Pero si recargamos la página o nos vamos al front, sí tiene que salir, ¿vale? Vale. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Product Info, referencia, que no le he puesto etiqueta porque no quiero que se muestre, quiero que se muestre la pura referencia. De hecho, quiero hacerla clicable, eso después veré cómo lo hago. Y le he dicho que no me muestre la etiqueta. Más datos que tengo por aquí, Product Brand, la marca. Le he dicho, no me muestre la imagen, solo el nombre. Porque quiero hacerlo como aquí, estoy haciendo una copia, ¿vale? Rápida, pero una copia. Aquí que tenemos, marca zona aérea. Bueno, en este caso marca es higher, pero ahí está. ¿Vale? Y lo mismo, le puedo poner el estilo, alineación, etcétera. ¿Qué más elementos tengo por aquí? El precio del producto, que también lo he puesto en negrita, que también lo he colocado. Y luego por aquí tengo el botón de carrito. No quiero hacer cosas forzadas. Pero como todo está solapado no alcanzo a ver el botón de carrito, pero juro que aquí está. Vamos, porque de hecho sale, si os fijáis, ¿dónde está? Aquí. Aquí está, la cesta, ¿vale? Entonces, son esos elementos, yo le doy a publicar, puedo meter más, pero bueno, no quiero alargar el vídeo, simplemente quiero enseñaros cosas de las que se pueden hacer. Y bueno, como ya existe esta miniatura y ya la he metido dentro de donde corresponde, que en este caso es en los tabs y mega menú, ¿vale? Ya la he metido aquí, pues ya voy a ver cómo queda. No habrá habido prácticamente cambios, salvo que me muestre el nombre del producto. Que si no lo muestra, pues bueno, le abrimos ticket de soporte a Johnny y lo arreglamos rápido, ¿vale? No le he puesto un título, o sea, me he ido directo al grano. Aquí arriba puedo meterle, yo qué sé, igual que tienen... ¿Dónde está? Texto. Escribe bien, Dan. Texto, una cabecera. Aquí tiene modelos y si son, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a poner aquí
productos similares con pequeñas variaciones, por inventarme algo, ¿vale? Y ahora me vaya a decir, ¿pero cómo puedo hacer yo la selección de productos? Ahora os lo enseño, ¿vale? Le voy a decir que esto sea un párrafo normal, no quiero ponerme con complicaciones, que la ponga también, venga, en negrita, que me ponga un tamaño, bueno, no tanto, ¿vale? Y ya está. No me voy a complicar más la existencia, ¿vale? Lo que quería era, ya digo, enseñaros. Tendría que hacer también el título de la tabla, ¿vale? Porque aquí hay un título de a qué columna, a qué campo corresponde cada columna. Entonces tengo que hacer algo para que se vea. Vale, pero aquí lo tenemos. Mira, ya está, ya aparece el nombre del producto, ¿veis? Y además clicable, me lleva directamente al producto. Entonces, se pueden hacer un montón de cosas sin que tengáis que hacer desarrollo a medida. Por eso digo, merece muchísimo la pena la inversión en el Site Builder. Y más al precio que está ahora, que es un precio de early adopter, que dices, por favor, si es que por menos de $100 me estoy ahorrando un pastizal, puedo hacer no solo a nivel de diseño y arquitectura, sino a nivel de funciones, prácticamente lo que me dé la gana, ¿no? Así que nada, si no lo has comprado y te interesa, si te lo estabas planteando, te dejo mi enlace en la descripción. Me ayuda mucho si utilizas ese enlace y además tengo el cupón de descuento exclusivo para ti, porque es un cupón que solo tengo yo, no lo vas a conseguir en ningún otro sitio. Y nada, de esa forma pues todos ganamos, ¿vale? Así que nada, bueno, espero que te guste, te seguiré enseñando funciones. Ya sé que hay poca documentación, yo estoy trabajando en la documentación, estoy también a ver si consigo un acuerdo con Johnny para poder sacarla más rápido. Y desde luego el hecho de que compréis utilizando mi módulo ayuda a que la documentación salga más rápido, eso es así, porque uno tiene que comer también. Así que nada, espero que os haya gustado el ejemplo y nos vemos en el próximo vídeo.